¿Qué tal? ¿Cómo están mis hermanos queridos? Espero que estén bien todo. En esta semana hay seminario bíblico en varios lugares por Zoom y Facebook, ¿verdad? Quiero que ustedes oren para nuevas almas y para los predicadores, ¿sí? El título de palabra de hoy es la obediencia. Ah, Vamos a ver la palabra Números, capítulo 9, versículo 15, versículo 23. Yo les leo. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del tabernáculo. A la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego. Hasta la así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampañaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían. Y al mandato de Jehová acampañaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampañados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces el hijo de Israel guardaba la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acompañaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él. Los hijos de Israel seguían acampañados y no se movían más cuando ella se alzaba. Ellos partían al mandato de Jehová, acampañaba. Y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés, dice. El pueblo de Israel caminó durante 40 años siguiendo la nube. Después de salir de Egipto, empezó el camino con la columna de nube y fuego en desierto, ¿no? Aquí dice Éxodos capítulo 13, versículo 21 al 22. Yo les leo. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, al fin de que anduviese de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego, dice. Los israelitas verían todos los días la columna de nube y fuego, ¿verdad? Y pensarían, es cierto que Dios está con nosotros, Dios nos guía.
La nube y fuego funcionó como una guía durante 40 años en desierto. Cuando movía la nube, ellos también. Si se paraba, ellos también. E instalaban casa de campaña, ¿no? ¿Cómo así? Aquí dice Éxodos capítulo 40, versículo 36 al 37. Dice, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, dice. Dios ordenaba a los israelitas avanzar o pararse por medio de la nube, ¿no? ¿Por qué Dios entrenó al pueblo durante 40 años con la nube en el desierto? ¿Por qué no, por qué no los dejaba ir a donde quisiera y mover cuando quisiera, sino siempre los movía conforme a la voluntad de Dios? Había ocasiones que ellos querían descansar, pero tenía que levantarse y caminar porque la nube se movía. Había ocasiones que a ellos no les gustaba el lugar y querían ir a otro lado, pero no podían porque la nube no movía. ¿Por qué Dios entrenó a ellos durante 40 años? Cuando ellos recién salieron de Egipto, no eran ordenados. Ellos no estaban acostumbrados a la obediencia y se quejaban mucho siempre. Empezaron a quejarse desde cuando llegaron al Mar Rojo. Y 3 días después, otra vez empezaron a quejarse. Éxodos capítulo 15, versículo 22. Yo les leo. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Dice, se quejaron, ¿no? Después también, Éxodos capítulo 17, versículo 1 al 2. Yo les leo. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese, y al terco el pueblo como Moisés y dieron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Dice. Números capítulo 14, versículo 1 al 2 también. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés, contra Aarón. Todos los hijos de Israel, dice, se quejaron. Siempre ellos se quejaron. Pero después de 40 años de práctica, ellos fueron los hombres obedientes. Sí, ¿verdad? Cuando parar río Jordán para entrar a Canaán, ellos
obedecieron bien la palabra de Dios. Cuando hubo la guerra de Jericó, ellos obedecieron muy bien la palabra de Dios. También palabra de Josué. ¿Me explico bien? Es igual la vida de desierto durante 40 años y lleva la vida cristiana. Dios nos enseña siempre que tiene que vivir conforme la palabra de Dios. Y tenemos que hacer lo que diga la Biblia haga. No debemos hacer lo que no diga la Biblia. Han aprendido esto durante 40 años los israelitas en desierto. Nosotros también tenemos que aprender obediencia hasta que vayamos al cielo, ¿no? En la Biblia la palabra obediencia aparece 89 veces. Los cristianos debemos aprender a obedecer. En el hogar también si nace un bebé, lo primero que debe aprender es obedecer a sus padres, ¿no? Sea en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, hay que aprender obediencia, ¿no? La obediencia es lo básico de la vida. Gran parte de los problemas de nuestra vida sucede cuando desobedecemos, ¿no? Los estudiantes desobedientes no pueden aprender. En el trabajo, empleados desobedientes no pueden trabajar. En la iglesia, los miembros desobedientes no pueden crecer espiritualmente, ¿no? En el hogar, los hijos desobedientes no se llevan bien con sus padres. Después de recibir la salvación, ¿quién lleva bien la vida cristiana? Los obedientes, ¿no? El tema más importante de la Biblia es bendiciones al obedecer y castigo al desobedecer. La Biblia repetidamente enseña la obediencia. Aprender obediencia es lo más importante. Hay veces que uno no quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. Hay veces que uno no quiere obedecer la palabra. Aún así, hay que obedecer. Dios quiere que los salvos obedezcan. La razón que nosotros tenemos que obedecer es porque somos de Él, ¿no? Les doy un ejemplo. Si yo tengo un perito mío, quiero que él me obedezca, ¿no? Si me compré mi como teléfono, quiero que este funcione como yo quiero, ¿no? Dios quiere lo mismo. Somos valiosos porque Dios nos compró con la sangre de Jesús. Por eso Dios quiere que obedezcamos y es debido que obedezcamos a Dios. Y segundo, debemos obedecer para recibir bendiciones. Muchos personajes que aparecen en la Biblia recibieron bendiciones porque obedecieron. A lo largo de la historia de 6,000 años, todos los obedientes recibieron bendición. Les doy un ejemplo. Jesús obedeció bien la palabra de Dios. Noé con su familia también. Abraham, Josué, Caleb, Rey David, Apóstol Pablo, etcétera. Al contrario, todos los desobedientes recibieron maldición. Los israelitas murieron en el desierto. ¿Por qué? Desobedecieron durante 40 años. Rey Saúl desobedeció y terminó quitándose la vida en una guerra, ¿no?
por la desobediencia de Salomón. Decayó su reino también. El ángel desobedeció y se hizo Satanás. El tema principal de la Biblia es: si obedeces, recibes bendiciones. Si desobedeces, maldiciones. Deuteronomio capítulo 28 dice, ¿no? Siempre debemos esforzarnos a obedecer a Dios, como Jesús obedeció la palabra de Dios. ¿Me explico bien? Hoy hasta aquí mi palabra.